Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo. Querían esperar el resultado de las elecciones para ver si se reactivaba el concurso para Contralor y en efecto, como lo advertí el viernes pasado, se levantaron las medidas cautelares por parte de una jueza. Querían ver si mantenían el control del CPCCS para poner un Contralor favorito del correísmo y perdieron el control del CPCCS. Pero no se han resignado. Hay cabildeos ante la comisión seleccionadora, de quien luego apareció como favorita, ante el desgaste de los favoritos. Y resulta que al mejor puntuado, con 87.5 hasta el momento, pretenden birlarle la calificación, por algún momento bajársela cuando según él deben subírsela por olvidos en su fase de méritos e incrementarla de otros. Un instante, un día, una semana, que bajamos la alerta y perdemos de vista casos como estos se nos pasan por las tranqueras. Pero no es cualquier cosa lo que está en juego, es la impunidad lo que está en juego, es la honestidad en la Contraloría, es la posibilidad de nominar a un funcionario que no estaba programado. Y como él mismo le dijo expreso, se les ha colado. Ese es el invitado ahora. El doctor Javier Mauricio Torres, mejor puntuado para Contralor General de la Nación. Que si la comisión seleccionadora procede, como se dice, y es invulnerable a las presiones del correísmo, tendrían que escogerlo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Permítanme empezar por una nota luctuosa porque ha fallecido el gran compañero de Pepe Ugarte en Radio CRO de Machala. Ha sido un comunicador notable, muy distinguido y querido allá, el doctor Germán Carrión Fares. A sus amigos, familiares y en especial a la emisora en la que tanto tiempo orientó y opinó, nuestra solidaridad y pésame. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 para señal de alta definición. En DirecTV el canal es el 194, corresponde a Manavisión, canal 9. Solo en Manaví señal abierta. Allá le va a interesar enormemente a la gente quién va a ser el Contralor General de la Nación por el atraco que permitieron los anteriores, con una serie de obras inconclusas o mal hechas. RTU nos pone en todas las cableras. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio Centro 101.3 FM, trabajo ahí a veces no me acuerdo la frecuencia. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, Manaví. Y La Bonita del centro del país, 89.3 FM, Riobamba. Desde la semana pasada, Radio Única en Quito, 94.5 FM nos acompaña también. Y como es usual, los lunes se integra y nos acompaña María Clara Triviño Martínez. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a comenzar nuestro programa recordando lo que dijo la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, cuando el concurso para Contralor, que ahora se ha reactivado, tuvo que ser suspendido por las razones que ella expone.
La resolución de medida cautelar emitida por la Judicatura en San Borondón volvió a la resolución número CPCSS-PLE-SG-021-O-2023-0117 de 4 de octubre de 2023 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social imposible de cumplir. Es consecuencia, por un lado, no podemos continuar con ningún acto relacionado al concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, hasta que dicha medida cautelar esté vigente. Y en segundo lugar, a su vez, nos imposibilita a recibir a los comisionados ante este pleno. Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica un informe respecto de los mecanismos que nos permitan obtener de la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el abuso de garantías jurisdiccionales que lamentablemente siguen frenando la consecución de este y los demás concursos. Como ya hemos visto, esa fase fue superada y estamos retomando, o está retomando la comisión seleccionadora, el concurso. Doctor Javier Mauricio Torres, bienvenido. Usted es especialista técnico de la Contraloría, trabajó ahí 14 años en la Nacional de Loja, obtuvo títulos de ingeniero comercial, licenciado en jurisprudencia, tiene un PhD en administración pública y trabajó en el área de capacitación, destacaba yo al comenzar. Permítanme proseguir por su antecedente, por su historia. ¿Cómo así usted se metió a este baile? ¿Quién le hizo creer que con sus antecedentes y su sencillez, para no llamarle humildad, usted podía ser elegido Contralor General de la Nación, cuando normalmente eso es para prohombres de la República, algunos lo han sido, como Hugo Ordóñez de Espinosa, por ejemplo, como Alfredo Corral, o para corruptos, como Polit Fayoni y Pablo Celi? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, señor Vera. Bueno, yo me he estado preparando justamente para ocupar el puesto de Contralor, he estudiado, me he preparado, y lo más importante en las capacitaciones que he brindado y en la academia, de lo cual soy profesor ya 20 años, últimamente los estudiantes, mis estudiantes me han pedido que participe y es gracias a ellos el impulso que tengo a participar y gracias a ellos quienes inclusive me ayudan a armar la carpeta y todo para poder presentarme a este concurso. Y sabiendo cómo es esto y cómo ha sido este concurso, ¿qué le hizo pensar que podía ganar? Justamente ellos me motivaron, yo sabía, les decía, esto es, a lo mejor hay que tener un padrino, hay que tener una palanca, pero yo siempre he hablado que hay que enfrentar las cosas y yo creo que era el ejemplo que había que darles y pensar que el Ecuador puede cambiar. Y esa fue la manera y aquí estamos. Usted le dijo expreso una frase que refería al principio, que pasó de colado entre los favoritos. ¿Cómo hizo eso? Bueno, yo decía que me había colado en la fiesta. Yo estuve en tercer puesto en méritos, porque mi carpeta es para 50 puntos, sin embargo tenía 45.5, tengo todavía. En el examen igual, estoy en tercer puesto, con 42 puntos en la prueba, que me da un total de 87.5 que me ubica en el primer puesto. Prácticamente el día que se dan los resultados ya totales, ese día comenzaron los problemas. Comienza el problema con el Consejo de Participación que prácticamente, no todo el Consejo, ¿no? El presidente en ese entonces no permite que se dicten los resultados y les apaga inclusive la luz. ¿Y por qué no permite? Porque parece que no salieron o no salió el preferido o quien tal vez él esperaba que sea, ¿no? ¿Quién era? No sé, pero estaban los dos primeros y parece ¿A que... quién le pregunto entonces? Hay dos Usted le dijo postulantes. expreso los favoritos, en plural, ¿cuáles eran? En el primer puesto estaba Alejandra Ibanco y en segundo estaba el doctor Falconi. Como favoritos. Y estaban en primer puesto. O sea, No, primero y segundo usted puesto. habló de que eran los favoritos. O sea, siempre se dijo y se habló. ¿Y de usted que lo son los repitió? favoritos. Sí, prácticamente Ok. siempre se conversó y se... ¿Y usted se- creía lo mismo? Yo sí pensaba. ¿Favoritos de quién? Favoritos yo creo que en ese entonces del presidente del Consejo. Cosa que se notaba o se evidenciaba como que eran favoritos de Alembert Vera. Porque prácticamente si analizamos los méritos o las carpetas, podemos ver que sí existe tal vez un poco de una calificación más tal vez específica, y no como en mi caso, por ejemplo, que se olvidaron de calificarme ciertos documentos y que son los que ahora estoy pidiendo recalificación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los participantes que menciono, ellos ya no tienen un margen de subida.
porque ya está prácticamente el tope de su calificación. ¿Por eso fue que no quisieron anunciar el resultado? Yo creo que fue por eso, porque ahí es lo que yo decía, porque yo me colé en la fiesta, se dieron la vuelta a los resultados y de ahí empieza un sinnúmero de problemas, porque mire que sale mi nombre y se presentan 8 acciones de protección. Y se alza ya la medida cautelar y enseguida empiezan ya los ataques a mi persona, que no he presentado el certificado de caución, que soy un servidor caucionado y todo este problema. Ese es el ataque más difundido hoy, que usted es un funcionario caucionado y siéndolo, no puede competir ni participar. Explíquele eso a los ciudadanos. Ya, eso es una mentira. ¿Qué es la caución? La caución es una garantía que presentamos todos los servidores públicos que manejamos recursos o de una vez que tenemos una responsabilidad, como por ejemplo administrar personal o se controla o también cualquier manejo de fondos públicos. Entonces la mayoría de servidores públicos somos caucionados, o sea que tenemos una garantía de fiel cumplimiento, se llama. Entonces, esa garantía hace que nosotros nos desenvolvamos con toda la tranquilidad, y eso se llama la caución. Pero ¿eso no es un impedimento para postularse a un concurso de este tipo? No, no es así. El artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría determina cuáles son las inhabilidades para ser contralor, y jamás establece ser caucionado, porque si fuera así, ningún servidor público pudiera ser. ¿Cómo podía estar usted caucionado si se hallaba en comisión de servicios en la Fiscalía General de la Nación? Porque en cada institución uno es caucionado. Por ejemplo, si yo soy del nivel jerárquico superior, soy director o un puesto así, igual tengo caución. Pero era caucionado por la Contraloría, por su función ahí, En no por la provisional que desempeñaba en la Fiscalía. En la Fiscalía también soy caucionado. ¿Por qué? Porque también tengo un puesto de responsabilidad. ¿Por qué aceptó esa comisión de servicios en la Fiscalía? Porque era una gran oportunidad para, especialmente en la parte profesional. Yo tengo un PhD. ¿Gran oportunidad para qué? Para crecer profesionalmente. ¿No le dieron oportunidades para crecer profesionalmente en la Contraloría? No. Me dediqué solo a la capacitación. Nunca tuve una oportunidad tal vez de una dirección o algo así. ¿Usted sabía las porquerías que se hacían ahí? No, porque yo pasaba viajando y conozco de ciertos comentarios que existen, porque yo no soy de la parte auditora, pero yo he capacitado a los auditores, he capacitado al sector público y he escuchado comentarios. ¿Comentarios, doctor? ¿Eso fue público? ¿Salió en la prensa? ¿Hay denuncias? ¿Hay un juicio? ¿La Fiscalía donde usted trabaja acaba de conseguir una sanción ejemplar para Pablo Celi y usted dice que no sabía? Es que exactamente, son cosas que yo le digo, yo pasaba en mi capacitación capacitando. Bueno, me diga que no sabía, no era responsable, pero sí sabía. Hay rumores, hay comentarios que se dan entre los invento? compañeros. No, o sea, la justicia ¿Es invento que el Contralor usaba a un hermano para cobrar, para quitar ha hecho el trabajo, las glosas? La justicia ha hecho el trabajo, ha comprobado, entonces ya tenemos ya las evidencias. Ok, ¿y en el caso de Carlos Polit? En el caso de Carlos Polit, yo creo que la justicia también tiene que buscar qué es lo que ha hecho y sancionar si es que lo merece. ¿Y de lo que usted conoce? Bueno, yo del señor Polit muy poco conozco. Doctor, sinceramente. ¿sancionar si es que lo merece? Es que, ¿sabe usted qué fianza estuvo dispuesto a Así pagar? es. 14 millones de dólares en Estados Unidos. Así es, todos nos sorprendemos por ese valor. Y yo creo que nadie lo puede tener normalmente un valor de 14 millones de ¿Ha dólares. oído usted las grabaciones en que pedía las coimas a Odebrecht y coordinaba las cosas diciendo que a él en efectivo y en maletines? Así es, pero yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo. No, yo también, lo que le pregunto ellos tienen que es hacer. si usted está al tanto de eso. Una cosa Hemos escuchado es las que sea un grabaciones. atracador y otra Sí. cosa es que en sentencia se reconozca eso. Hemos escuchado las grabaciones, nos damos cuenta de lo que ha hecho y tiene que ser la justicia. Y yo por eso digo, o sea, en el caso de que yo llegue a ser contralor, créame que será cero ¿Y corrupción. por qué duda? En Porque- el caso de que yo llegue a ser porque hay contralor. muchas Si usted mismo cosas- dice que hay 4.5 más que les Todavía tienen más. que reponer. Pero hasta que no se dé datos oficiales, yo créame, no puedo estar tan seguro porque puede pasar muchas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, podría darse que alguien pueda subirle tal vez 10 o 12 puntos y pueda ganar, algo imposible, ¿A pero quién? no difícil. ¿A quién? A lo mejor a alguien que está en tercer puesto, o alguien que está, porque aquí el más cercano es una persona que tiene 85 puntos, muy difícil que suba su carpeta. ¿Y usted por qué dice que no es imposible? O sea, Que lo no es pueden imposible, hacer. es difícil. Si es que a lo mejor dudo y sería sospechoso, se suban 8 o 10 puntos, sería algo ya. Puede demasiado. aparecer, como en su caso, un documento no calificado, a usted le deben 4.5 puntos. ¿Pero fue porque se olvidaron de calificar esos documentos o porque no los tomaron en cuenta como puntuables? A ver, yo asumo de que hubo un error. Asumo, no quiero pensar otra cosa. Usted no quiere echarse encima a la comisión seleccionadora. No es eso. Lo que pasa, mire,
En todos los documentos, por ejemplo, cuando se califica y hay la matriz, establece y dice, no aplica, no cumple. Esos documentos no tienen no aplica o no cumple, simplemente no se los revisaron. Ok. ¿Sí? Olvido, Por eso digo, para mí es un error. negligencia, no, olvido. Es ok. Un error, se olvidaron de calificarme. Pobrecitos, Quiero pensar eso. Se les pasó. ¿Les pasó con no otros son también? Todos, no son todos porque hay una comisionada por cada carpeta. En mi caso había una comisionada que me calificó la carpeta. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ella es la que Ella tuvo el sola error. se encargó de su carpeta. ¿Se distribuían las carpetas entre ellos? O sea, hubo una división, supongo, de no sé cuántas por Reparto carpeta. de Hubo trabajo. un sorteo inclusive, hubo un sorteo público y cada uno tuvo creo que 10, 11 carpetas por cada 11 carpetas de postulantes. Tuvo una comisión técnica también que también les ayudó a calificar. ¿Ya? Entonces, esa comisión técnica son parte del Consejo de Participación, servidores del Consejo de Participación. Ellos ayudaron a la calificación y es en grupo prácticamente que se obtiene Usted esa me dijo calificación. hace un rato, no sé si la cita que voy a hacer es exacta, que si usted llega a ser contralor, habrá cero corrupción. Así es. ¿Cómo lo piensa conseguir? Vamos a hacer una evaluación total de la Contraloría. Yo conozco las 23 delegaciones provinciales, las direcciones provinciales, incluida la matriz, porque he recorrido todo el país dando capacitación. Sé las debilidades, sé las fortalezas y sé lo que tengo que hacer. Voy a implementar un plan de gobierno abierto en la Contraloría, algo que yo me preparé justamente en el PhD de Administración Pública para implementar esos modelos. Sé cómo hacerlo, traeré una auditoría forense al país para justamente los indicios de penal ya no sean simplemente un documento que puede archivarse inclusive en Fiscalía, sino que llegue a ser un documento que tiene una fuerza inclusive de pericia para que sea medio de prueba, porque va a ser por expertos forenses en el caso que se encuentre un indicio de penal. Le va a tocar cambiar a media Contraloría. Yo creo que sí ha de haber cambios, pero no tampoco a tan alto nivel, porque la mayoría son profesionales, pero sí hay funcionarios que no merecen estar en la Contraloría. María Clara Triviño le tiene algunas inquietudes al final del programa, me dijo sobre eso. Antes prosigamos con el desarrollo del mismo, haciendo un recuento del viacrucis que ha tenido que pasar nuestro invitado para sentarse donde allí está, a pesar de lo cual duda todavía que teniendo según él los merecimientos, la calificación y 4.5 puntos más, lo puedan seleccionar. María Clara. Precisamente hablando de ese tema, como recordarán, el concurso para Contralor General de la Nación estuvo plagado de incidentes, de irregularidades y de denuncias. He aquí una de ellas. Hasta el día de hoy no tenemos una sola acta para revisión por parte del señor secretario. A mí me hicieron llegar 3 actas que había elaborado él, pero con un formato totalmente erróneo. Como indiqué, tengo 72 horas para... En su calidad de secretario, Toral debía notificar los resultados. Generó incidentes y ahora, frente a los comisionados, dice que está notificando, pero se toma su tiempo. Estoy notificando desde la mañana de hoy, uno a uno, por los apagones y desperfectos que, y eso reiteradamente, posteriormente... La impávida respuesta del secretario generó la reacción de los 7 comisionados presentes en esta sesión. Sin embargo, en la etapa de méritos, dejo constancia que la notificación fue masiva, al punto de que incluso se lo hizo mal. Lo cierto es que los intentos de Francisco Toral por dilatar el concurso para Contralor se frustraron con su salida. Ahí tienes solo un episodio, ¿ya? De paso, Janet Ojeda, ¿se llamaba la señora? La comisionada. Sí, que presidía la comisión seleccionadora, renunció a eso. Mi pregunta es, con un proceso tan irregular y deslegitimado, ¿de qué le sirve a usted ser elegido contralor por un proceso y un grupo así? Bueno, yo considero, es mi punto de vista, yo digo personal, no está deslegitimado el concurso. Han habido problemas, han habido errores externos inclusive, pero la comisión está actuando de acuerdo a la norma. ¿Qué errores externos, por ejemplo? Por ejemplo, lo que ha hecho el secretario de la comisión, no quiso notificar, ¿sí? Después, el presidente del Consejo de Participación de ese entonces no mandó la terna. Solo ahí se perdió casi más de una semana. La terna de secretario que debe enviar, que por ejemplo, el día que se levantó el concurso, los comisionados fueron ya notificados, y hoy día, por ejemplo, se eligió el secretario, y la secretaria en este caso.
Y si mal no me equivoco, inclusive ya creo que fuimos notificados, porque recibí ya un correo del Consejo de Participación, y supongo que es la notificación, ya de la oposición. Miren, o sea, la rapidez con la que se puede hacer. ¿Y los errores de antes a qué se debían? Justamente había un secretario y parece que un presidente del Consejo que no dejaba actuar rápido este concurso. ¿Por directrices de quién? Eso sí no sé, pero, ¿no es cierto? Cuya consigna era. Yo creo que favorecerá lo mejor a uno de los dos primeros participantes. ¿Acolitados por quién? Si saben ustedes, por la Corte Constitucional, que procuró demorarse todo lo necesario para destituir a Allen Vera, que era inevitable, ¿ya? Hasta que lo hizo solo con él. Y no le sirvió. Corte Constitucional de mayoría correísta. María Clara. El jurista y penalista Pablo Encalada admitió que había un súbito apuro en el concurso para elegir Contralor General de la Nación. Creo que es evidente que había un apresuramiento por realizar este concurso para Contralor, ¿no es cierto? Pues pusieron todo a tope, a 1000, para tratar de poner al Contralor que seguramente ellos querían, y se les mete por digamos, alguien que no esperaban, que es el candidato que ha llegado en primer lugar, y ahora parece evidente, ¿no? Es una conclusión apenas lógica que quieren echar abajo el concurso, están buscando cómo anularlo, ¿no es cierto?, las pruebas, etcétera, y que por más que no les guste a ellos, no tendrán, creo yo, otra alternativa que declarar ganador al primero que está en este concurso, que es el señor Mauricio Torres. Aquí está el colado, justamente, como él mismo se autodenominó, ¿ya? El doctor Javier Mauricio Torres. Ahora, ¿qué corresponde en este momento en la siguiente fase del concurso? Ya. Luego de la notificación de la oposición, tenemos 3 días términos para poder impugnar los resultados o simplemente pedir recalificación, y la comisión tiene 3 días término para dar los resultados o revisar la recalificación. Lo que significa término. ¿Qué días Término cuentan? quiere decir solo días laborables. Okay. Estamos hablando de 6 días laborables a partir de hoy día, y ya con eso prácticamente concluiría el concurso. Pero falta también la recalificación de los méritos, que en estos días, porque ya prácticamente se hizo la semana, o sea, antes de suspender, ya prácticamente se entregó. Nosotros ya venció nuestro plazo de entregar, y ellos tienen que entregar las recalificaciones de méritos. Si la fase de méritos ya fue cerrada, ¿cabe recalificación? Estábamos en la recalificación, justamente cuando se suspendió el concurso. Estaban en eso. Sí. Y para lo que es prueba escrita, ¿también cabe recalificación? Por supuesto, es la que vamos a entrar a partir de mañana, porque hoy día se notificaron los resultados. ¿Quién audita o hace veeduría de ese proceso? Ustedes entregan su reclamo, es una impugnación, ¿verdad? La recalificación, sí. Ok, es una forma de impugnación. Así es. Es decir, esto no es correcto, me deben 4.5 puntos. Uh-huh. ¿Quién hace veeduría, auditoría, observación de que en verdad les contesten o proceden o analizan lo que corresponde? En el caso ya de la recalificación es toda la comisión, ya no es solo una persona la que recalifica la carpeta, y es toda la comisión. Ok. Ya aparte hay grupos de veedores, son cerca de, creo que en ese entonces cuando se calificaron, como 300, 400 veedores. ¿Tienen acceso a ese proceso? Yo creo que sí. No, o sea, van a estar presentes, van a ver, van a estar enterados. Los veedores tienen esa facultad, tienen que revisar, tienen que ayudar a controlar que las cosas se den en orden. ¿El pronunciamiento de la comisión seleccionadora es último? Por supuesto. Así es. Es decir, objetable, apelable. Ya están los resultados que se pidieron, de ahí no se puede impugnar otro ¿Ante resultado. nadie? Ya vendrían las acciones de protección. O sea, si lo estafan a usted va y pide una acción de protección. Es un derecho constitucional que tengo, por supuesto. O sea, si no le reconocen, por ejemplo, esos 4.5 puntos. Por supuesto. Usted puede apelar también o impugnar porque a usted le hayan reconocido eso, no hay problema, pero a otro le subieron, cosa que usted, quiero hacerles notar, dijo, es muy difícil, pero no es imposible. Que a otro le hayan subido 8 o 10 puntos. En ese caso, ¿usted está facultado para poder apelar con una acción de protección? Claro, la acción de protección es si han violentado mis derechos, ¿no es cierto? Tengo toda yo diría la potestad de presentar una acción de protección, es un derecho constitucional. Ok. Ya ven el talante y el talento de quien hasta ahora es el mejor calificado para el Contralor General de la Nación. Y celebro y agradezco que haya venido en vivo, como tanto le insistí, porque conversar por Zoom no es posible para desarrollar el tipo de entrevista fluida, confrontacional y útil en este tema. ¿Y por qué útil?
Este país lo han saqueado porque han habido una gavilla de corruptos como contralor y como acólitos de los contralores. Por eso es que hoy no hay plata para nada, en el fondo. ¿Ya? Miles de millones de dólares. Y esa es una historia que no se puede repetir. No se puede repetir. No depende de mí, no depende de él, depende de que ustedes se activen. María Clara. Cuando volvamos recordaremos el bochornoso contexto en que se dio la prueba escrita para Contralor General de la Nación. Vía Zoom nos acompañará el abogado Javier Palacios Abad, constitucionalista. La transformación y modernización, depuración de la Contraloría empieza por escoger un contralor honesto, independiente y capaz. Es posible, sobre todo, es necesario para acabar la ola de impunidad. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Vera a su manera. Crítico e independiente. Vera a su manera. Crítico e independiente. Estamos en entrevista con el mejor puntuado para el Contralor General de la Nación, doctor Javier Mauricio Torres. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después en OnePlus, WUAN se escribe. Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, Claro TV y CNT. Apenas termina, se lo sube al periódico digital Ecuador en Vivo. Y en Estados Unidos, en simultáneo, transmite el programa Macro Digital, con especial énfasis para la colonia ecuatoriana. Tengo una cantidad de requerimientos de allá sobre repetir las elecciones. Vamos a ver si tratamos un programa nuevo sobre eso. Hoy hablé con el concejal Tillería ecuatoriano en Londres, pero eso me saca fuera de tema. Volvamos a nuestro asunto, María Clara. Lo hacemos con el día de la prueba escrita para Contralor General de la Nación. Uno de los aspirantes, con mayor trayectoria, identificado además como favorito del correísmo y preferido por la comisión seleccionadora, fue objeto de un repudiable vejamen público al disponerse a entrar al recinto donde los habían convocado. Esto con imágenes de TC Televisión. Juan Falconi Puig llegó al Colegio Benalcázar en el norte de Quito para rendir la prueba escrita en el concurso de designación del nuevo Contralor General del Estado. Ahí estaba un grupo de personas que cuestiona su postulación. Pusieron candados en la puerta para impedir que ingrese. Estas cadenas son una muestra del rechazo para que este señor Juan Falconi Puig dé las pruebas del día de hoy. Porque ahí atrás hay candidatos honorables profesionales con título de 3º, 4º y 5º nivel que se merecen estar en la Contraloría. Por lo tanto, no vamos a permitir que ese señor dé las pruebas del día de hoy. 30 minutos después, Puig pudo entrar en medio de gritos por otro acceso. La prueba empezó sin la presencia de un notario. Eso generó cuestionamientos de los candidatos. Fue un proceso polémico. Los veedores y exveedores también tuvieron problemas. Ingresó con la autorización del presidente de la Comisión Ciudadana por la ventana. No fue aprobado por la veeduría que él esté ahí. Además, esto solo para recordarles a ustedes lo incidentado y accidentado que ha sido este concurso, que todavía no termina. Pero hay un aspecto adicional. Este concurso, doctor, comenzó con un reglamento que calificaba con 30 puntos a los méritos y con 20 a la prueba oral. Y Allenbert Vera lo cambió en medio proceso. ¿Cómo un contralor como usted, de ser seleccionado, va a garantizar seguridad jurídica en este país si admite participar en un concurso con un reglamento y luego que en medio camino se cambien las reglas de juego del reglamento? El artículo 82 de la Constitución dice: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Así es. Este cambio se lo hace por una decisión judicial. Es una orden judicial que hay que cumplirla. Porque el cambio de reglamento. El cambio de reglamento. En el mes de
de febrero o enero, si no mal no recuerdo, del año 2023, se suspende el concurso porque hubo una acción de protección en el Cantón Rumiñahui y el juez del Cantón Rumiñahui determina el cambio al reglamento instructivo con el que se inició el concurso, porque el concurso inició hace 2 años prácticamente. Nosotros estamos ya en noviembre 1 año concursando desde que hubo la convocatoria y es por orden judicial lo que se cambia el reglamento y el instructivo. Pero por una orden judicial no se puede contrariar un principio constitucional de seguridad jurídica. Mañana puede ir cualquiera y decir esta cuestión es nula porque se violó este principio. Pero en cambio el incumplimiento a una orden judicial también acarrea ciertos problemas. ¿Usted no cree que se expone a eso de resultar el seleccionado? No, porque existe la orden judicial y mientras existe es de cumplimiento obligatorio. Y hemos participado ya con este reglamento. Es el reglamento inicial del concurso. Correcto. Del concurso. El otro detalle, ¿no le molesta que hayan eliminado la prueba oral? Donde justamente se podía ver la competencia, capacidad, conocimiento de ustedes, no solo la oratoria o locuacidad o la retórica, sin pollas, sin preguntas, sin méritos, carpetas, títulos, etcétera? Por supuesto, yo sí creo que es necesario que exista una exposición, ¿no es cierto?, de conocimientos, de resolución de casos inclusive, en lo que tiene que ver con el tema de Contralor. ¿No lo puede incluir la comisión seleccionadora en esta fase, en el teórico caso de que se produjera un empate, por ejemplo? ¿No es esa la forma de dirimir? El reglamento establece que en el empate es por medio de un sorteo. Podríamos llegar a tener Contralor por sorteo. Muy difícil, le veo, no, muy difícil. Dios quiera. Muy difícil. Es decir, mejor dicho, la comisión no quiera. Y salgan por sus fueros de dignidad. Abogado Javier Palacios Abad, buenas noches y bienvenido. Ya se imagina, usted le quiere consultar porque acabo justo de citar este antecedente. Constitucionalmente, ¿es irregular o es regular este proceso? ¿Puede seguir, debería llegar a su fase final? Bienvenido. Buenas noches, Carlos, qué gusto compartir con usted. En realidad, desde el punto de vista constitucional, creo que el concurso tiene varias irregularidades, no solo en esta última fase, sino desde el inicio. Recordemos, como usted bien señalaba hace un momento, que hubo cambios de reglamentos a través de acciones constitucionales bastante dudosas, por decirlo menos. Luego, en la fase de méritos, cuando se calificaban las carpetas, habían a personas que con un mismo certificado se les ponía 10 puntos, certificado de la Contraloría me refiero, y a otras 0, que fueron denunciando y que poco a poco fueron saliendo del concurso. Luego inclusive mediaron otras acciones constitucionales. Recordemos que al día de hoy hay una sentencia que se dictó en el Cantón Rumiñahui que no se cumple por parte del Consejo de Participación Ciudadana, no sabemos a ciencia cierta si existe o no una apelación, y pese a eso continuamos con el proceso de selección. Luego tenemos, perdónenme el término, el chiste de las preguntas que se presentaron para elegir a una dignidad de tan alto calibre como es el Contralor General del Estado, supuestos problemas eléctricos, en fin, creo que hay un sinnúmero de problemas en el concurso de Contralor General del Estado, y sumado a ello, que cuando llega la persona que por puntaje es quien tiene el más alto puntaje y al parecer no era del gusto de quien en su momento estuvo en la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, nos empezamos a inventar cualquier excusa para tratar de generar una nulidad del concurso, dado que los favoritos, aquellos que se predestinaba iban a ser o tenían las posibilidades de ser Contralor General del Estado, no obtuvieron el puntaje requerido. Entonces, ¿vale la pena salvar el concurso o por las irregularidades o incidentes que usted ha citado, borra y va de nuevo? Y lo peor, ya se lo preguntaba al doctor Javier Mauricio Torres, vamos a elegir a un contralor muy debilitado, él no reconoce que sea ilegitimado, muy debilitado por las circunstancias en que llega a ser escogido. Sin duda alguna creo que sea cual sea la persona, al menos en las actuales condiciones, que sea designado como Contralor General del Estado, creo que llega debilitado. Creo que es un concurso, insisto, que no ha estado exento de irregularidades. En mi opinión, lo mejor es llevar a cabo un concurso que respete todo lo previsto. No podemos cambiar el reglamento de la noche a la mañana, no podemos hacer caso solo a una sentencia constitucional y a otra no, porque en las actuales circunstancias es preocupante que si se continúa con la designación del Contralor General del Estado, al día de mañana se ejecuta la sentencia que se ha dictado en Rumiñahui y en esta sentencia básicamente manda a retrotraer el proceso a la fase de calificación de méritos. Entonces, eso es sumamente peligroso
yo creo que lo idóneo, lo que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana, ejerciendo la potestad de revisión, es iniciar un concurso saneado, que no tenga estos vicios. Recordemos inclusive, Carlos, el hecho de que la persona, uno de los más altos puntuados, había calificado experiencia de 30 años, teniendo apenas 29 años de edad. Lo entrevisté el otro día. No, tenía 29 años de edad y decía que tenía 14 años de experiencia en el sector público. Yo le dije, usted comenzó a los 15 y no me pudo contestar eso. Ahora, usted sabe en qué país vivimos, ¿no? Usted está planteando un concurso ideal, por lo tanto imposible. Está pidiendo peras al olmo. O sea, lo que usted plantea de retomar esto sería lo ideal. Es imposible. Ahora que justamente un no programado va primero, vamos a echar esto abajo cuando a pesar de todos los trucos, los favoritos no ganaron. Sí, seguramente es pedir peras al olmo como vive este país, pero si no le empezamos a pedir peras al olmo, simplemente el Ecuador está condenado al fracaso. Gracias, doctor. Muy amable. Yo solo añado que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando tengamos una democracia perfecta, exigimos perfección. María Clara. Uno de los candidatos a Contralor que desistió de dar la prueba escrita al ver que le bajaron injustificadamente 10 puntos y después no le reconocieron algunos documentos, sin embargo, compareció en este programa para explicar la importancia de lo que es la elección a Contralor General de la Nación. Hay que saber dar la pelea y en todos los espacios. Si nosotros dejamos de hacer la pelea, ¿quién más lo va a hacer? No podemos dejarles el camino fácil a la gente corrupta, a la gente que ha dañado este país. Develar la corrupción que hay dentro de la propia Contraloría General del Estado, porque no puede ser que existan tantos exámenes caducados. Hay que quitarle esa mochila tan pesada a la institución, que es a la Contraloría General del Estado, una institución emblemática que controla los fondos públicos, que vela por los fondos públicos de todos los ecuatorianos. 2.256 millones de dólares se adjudicaron a dedo. ¿En contratos que pasaron por la Contraloría? Claro, o sea, no pasaron por la Contraloría, tiene que controlar la Contraloría. El CERCOP no supervisa, de eso solo supervisa el 0,36%, no llegan ni al 1%. Doctor, su respuesta frente a estas dos últimas opiniones. Lo que el doctor Javier Palacios Abad dice, ¿es posible que otra vez una orden judicial vuelva las cosas a foja cero? Bueno, la orden judicial puede darse y podríamos volver si es que algún juez fallara en este caso, pero muy difícil. El concurso está muy avanzado. Con la clase de jueces que hay, ¿por qué lo considera difícil? Porque, vamos a una situación. Ya ningún concurso para autoridades de control se ha podido realizar, justamente por las acciones de protección. Sería el único concurso que saldría en años, y volver a cero son 2 años más, que estaríamos con subrogantes, y por lo tanto, y a lo mejor en esos 2 años, otra vez acciones de protección. Nunca se van a dar los concursos. 17 meses tiene el Contralor actual prorrogado. La otra inquietud, la que mencionaba el doctor Seraquibe, ¿cómo combatiría usted ese mal? En la Contraloría tenemos que hacer una intervención muy grande. Hay que innovar tecnológicamente muchas cosas. Además, hay que profesionalizar a los servidores, que en la mayoría son profesionales, pero hay que llegar a una profesionalización muy, muy adentro, y más que todo, como líder, darles el respaldo para que no tuerzan en los exámenes o no se dejen a lo mejor influenciar o presionar por otra persona. Y eso van a tener todo el respaldo, tendrán que actuar con transparencia, y quien no lo haga, lamentablemente, tendrá que salir de la institución. Por ejemplo, ¿incorporaría usted el polígrafo en ciertas funciones de la Contraloría? Bueno, si se diera el caso y fuera autorizado, porque habría que primeramente reglamentarlo, sí, pero... ¿Qué otra prueba de confianza puede haber? ¿Qué otra forma de hacer seguimiento, veeduría, control? Existen sistemas de control interno que deben darse, por ejemplo, crear una unidad yo diría, por ejemplo... De inteligencia interna. De inteligencia interna. Correcto. Para trabajar a nivel, pero con expertos en la materia, para detectar cualquier desviación que existe. Además, el control, la supervisión debe estar permanente y durante los procesos. Porque algunos ceden por corruptos, otros ceden porque su puesto está en juego. Usted oyó a una empleada de la Contraloría decirle a Celi, muy inteligentemente, yo solo he cumplido sus disposiciones, y dijo cuáles, en las que usted me pide hacer tal cosa indebida. Y muy pocos son los que dicen, yo no soy parte de esto, renuncio.
y me voy. Entonces, significa que haya un elemento rescatable, pero no tiene ningún estímulo. O sea, exactamente. El premio es ser corrupto, o tienes estabilidad o tienes complicidad. Sí, por eso mismo es necesario, inclusive yo hablo de cambios en el estatuto orgánico por procesos. Hay que hacer una reestructuración casi total en la Contraloría, casi total. Y hay que evaluar muchos puntos débiles. Yo sé las debilidades que tiene. Sabemos dónde hay que atacar. Y créame que el control social, porque esto va a ser una Contraloría social, yo voy a ser un Contralor de la ciudadanía, eso va a ser básico para que sea la ciudadanía y ustedes como medios de comunicación lo que nos denuncien, pero no dejar pasar esas cosas, no solo dejar en papel. Bueno, me acuerdo de las preguntas de María Clara y no me atravieso en ellas de lo que me dijo hace pocos instantes. Ahorita creo que corresponde otra pausa, María Clara. Así es. Cuando volvamos, algunas opiniones casuales captadas sobre la importancia de elegir al Contralor General de la Nación, pero que sea independiente y honesto. Se une a nosotros como panelista vía Zoom el abogado Miguel Acosta, representante del colectivo Transparencia Ciudadana Cero Corrupción. La transformación, modernización y depuración de la Contraloría empieza por escoger un contralor honesto, independiente y capaz. Es posible, sobre todo, es necesario para acabar la ola de impunidad. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. El abogado Miguel Acosta Solís, representante del colectivo Transparencia Ciudadana Cero Corrupción. Antes, la primera plana de la prensa de mañana es esta: Expreso, el correísmo se arropa en el silencio ante denuncia a Glass. Empresas distribuidoras de energía impulsan compras del recurso. Un triunfo que motiva para la final continental, el de Liga sobre el equipo de Leonardo aquí, Emelec. 19 años de prisión para Peter Calo por violador. El Universo, primera página. Daniel Noboa busca apoyo en el exterior para luchar contra crimen organizado. El legislador Peter Calo, sentenciado a 19 años de prisión, más de 50.000 infracciones en autopista. La ATM contabilizó un total de 120 siniestros en la arteria del norte de Guayaquil. Divisiones de la Revolución Ciudadana se hacen públicas y 13 crímenes en Durán el fin de semana. El diario de Manabí ofertan más de 80 carreras cortas, audios filtrados evidencian pugnas en el correísmo y causan primera baja. María Clara. Regresando al tema, veremos que cuando se ausculta la opinión de la gente en las calles de lo que se espera del nuevo Contralor General de la Nación, sus criterios son del siguiente tipo. Véanlo. Persona honesta, que tenga su hoja limpia, que cumpla con el Estado y que no tenga compromisos con grupos económicos. Que no esté contaminado políticamente, una persona que tenga conocimientos en derecho y una hoja limpia. Yo creo que la mayoría del país necesitamos confiar en alguien honesto porque estamos cansados de tanta corrupción. Que no sea político, que no esté comprometido con ninguno de los poderes políticos, sociales, económicos. Debería ser una persona honesta, una persona que no tenga amarres ni esté en contacto directo con las personas que arruinaron el país en administraciones anteriores. Haya ejercido, por supuesto, funciones profesionales de tercer y cuarto nivel y que realmente tenga probidad notoria. Principalmente no corrupto. Una persona que pueda guiar a los demás y no se aproveche de su cargo. Hemos tenido una falla de contralores ya desde los últimos 3, 4 contralores. Encontrar esa persona idónea la debe haber. Lo difícil es encontrarla. Tener conocimiento claro y específico de lo que es administración, sector público, compras, auditorías, todo lo que relacione al cargo que va a ocupar. Es un cargo de gran responsabilidad. Estos ciudadanos lo tienen claro. Ahora vamos a ver cuánta claridad tiene el abogado Miguel Acosta Solís. Buenas noches y bienvenido. Para contestar una sola inquietud, ¿cómo van
hacer ustedes como representantes del colectivo Transparencia Ciudadana Cero Corrupción para que esta fase final del concurso de Contralor termine bien y no sea vulnerable a todas las vicios o irregularidades que aquí hemos esbozado? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Agradeciendo por el espacio y nuevamente un fraterno saludo a toda la ciudadanía ecuatoriana. Respondiendo al cuestionamiento, es importante recalcar que existe acceso a la información como un derecho a la ciudadanía. El mismo ejerce un control social como derecho y obligación. El pasado 3 de octubre presentamos una solicitud de acceso a la información, en este caso que se hagan públicas las pruebas teóricas escritas rendidas el 30 de septiembre del 2023. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna, por lo tanto, nosotros con fecha 18 de octubre del 2023 hemos presentado una acción constitucional de acceso a la información pública, tomando en cuenta el artículo 91 de la Constitución, que establece la información pública, y de igual manera el artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Abogado, ese pedido de acceso a la información, ese pedido de acceso a la información ¿es para la comisión seleccionadora o para el CPCCS? Es para el Consejo de Participación Ciudadana y la comisión, que están encargadas dentro del concurso y tienen su participación dentro de la selección de la máxima autoridad de la Contraloría. Qué bien. ¿Hay un plazo para que les contesten? El artículo 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un plazo de 10 días que podrán prorrogarse por 5 días más a causa justificada, pero no hemos tenido ninguna respuesta a nuestra solicitud. Nosotros consideramos que es importante que todo el concurso tenga transparencia, tanto en actas como en sustentos de documentos. Valga la oportunidad que uno de los postulantes que se encuentra a la cabeza, combinarle para que también haga público su prueba escrita con el objetivo que la ciudadanía conozca los resultados, conozca también a los postulantes y de igual manera la ciudadanía tenga la certeza de que se trata de participantes que tienen, son de carácter probos y sobre todo tengan meritocracia. Eso es lo que hemos recalcado. Por eso es importante el acceso a la información. Muy amable, abogado Miguel Acosta Solís, coincido totalmente con el pedido. ¿Usted no tendría ningún problema? No, eso ya inclusive, si no mal no me falla la mente, creo que el día viernes que se van a hacer recalificaciones, creo que se va a abrir ya la caja fuerte donde están guardados los exámenes y se van a hacer públicos. ¿Usted no tiene su prueba escrita? Tenemos la prueba escrita, cada uno tiene una copia. ¿La podría exhibir? Claro, no la tengo aquí en este momento, pero podríamos hacerlo. Fenomenal. Claro. ¿No si usted da ese ejemplo, y inclusive está ya ¿no es ilegal o no está prohibido en el reglamento que la muestre? No creo, no hay ninguna prohibición. Si la ciudadana tiene el derecho de saber. Era sobre 50, ¿cuánto sacó usted ahí? 42. ¿Fue el que más? No, hay 2 que tienen 45. 2 que tienen 45, sí. Ok, usted fue el pero tercer. Inclusive está calificada nos liberaron las respuestas el día domingo, porque todos tuvimos las preguntas el día jueves. Correcto. Las respondimos, estudiamos, el día sábado nos presentamos al examen, el día domingo liberaron ya las respuestas y con esas respuestas fuimos calificando y sabíamos sería fenomenal que usted cumpla mañana con eso. Es decir, esto me pidieron, esto dije, aquí está, punto. Por supuesto. Y coincide con el pedido de que el resto sea de acceso público de toda la fase de calificación, méritos, etcétera. A ver, los méritos están las carpetas de cada uno subidas en el sistema. Ah, eso sí. Sí, está todo subido. Y aspiro que también creo que las pruebas tienen que subir también en el sistema. O sea, tiene que ser público todo, porque tiene que actuarse con transparencia. Menos mal. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La transformación, modernización y depuración de la Contraloría empieza por escoger un Contralor honesto, independiente y capaz. Es posible, sobre todo es necesario para acabar con la ola de impunidad. No olviden nunca, recuerden siempre, que el domingo pasado el cartón derrotó al cartel, pero se ha ganado apenas una batalla de una larga guerra que continúa.
Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa corresponde al rito que han establecido aquí nuestras conductoras. Hoy, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Torres, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, doctor Torres. ¿Cree que Carlos Polit Fayoni fue un contralor corrupto, sí o no? Sí. La segunda, ¿cree usted que Pablo Celi fue un contralor corrupto, sí o no? Sí. La tercera, ¿sería usted implacable con cualquier presidente al auditar su gestión, sí o no? Sí. La cuarta, se sabe que en el Ecuador actual, si resulta un contralor honesto, puede terminar muerto o destituido, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, ¿está dispuesto a cambiar todas las cabezas de la Contraloría para empezar con un equipo renovado, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. La cuarta pregunta de María Clara me intriga. Usted aceptó que esto le puede costar, si es elegido, su destitución o la vida. ¿Qué dice su familia de eso? Justamente iba a comentar, mis hijos y mi esposa no compartían que participe. Ahora me están apoyando, ya viéndome que estoy en primer puesto, pero tienen esa preocupación. Inclusive ellos me han dicho, pero pide seguridad, busca alguna cosa. Yo sé que es duro, pero tengo que hacer el esfuerzo por cambiar. Y quiero cambiar, por lo menos, la Contraloría y con eso ayudar a cambiar el país. Doctor, sea lo que me meto. Doctor Javier Mauricio Torres Maldonado, gracias por comparecer. Comisión seleccionadora tiene la bravísima responsabilidad de terminar bien este concurso que empezó mal y de esa manera convalidarlo con honestidad, con transparencia, con severidad y con sujeción a lo que el reglamento establece, no a los que los favoritos cabildean o a lo que los poderes presionan. Ahora que no ganó el correísmo, supongo que tendrán la libertad que no hubieran tenido si se producía esa victoria. Porque como ellos mismos han reconocido, estaban pendientes resultados de las elecciones para ver si la impunidad en general campeaba en el país y si empezaban a recuperar el poder total simplemente por haber ganado un puesto en Carondelet. Bueno, señores de la Comisión Seleccionadora, tienen ustedes la oportunidad y la obligación de consagrarse. Y ecuatorianos, como dije hace pocos instantes, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Poco a poco iremos puliendo esta democracia hasta que sea perfecta como todos aspiran, pero perfectible por lo menos como no es ahora. Y en eso, el concurso del Contralor es un punto bisagra. De cómo allí se gire la puerta depende para dónde la abramos. Hacia la libertad, hacia la autonomía, hacia la decencia, hacia la rendición de cuentas públicas o hacia el saqueo que nos ha dejado en este estado y ha convertido este país en el reino del narcotráfico. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando, como siempre, un tema de interés nacional. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Gracias al auspicio de